a deseo, excitación, la posibilidad de orgasmo, etcétera, etcétera. Y que por un lado tiene componentes fisiológicos fundamentalmente, pero también tiene componentes emocionales, activación de memoria, etc. Pero hay un segundo esquema que apareció el año 2000 más o menos, que es de una mujer, una ginecóloga, la doctora Rosemary Basson, que es una médica canadiense, que explica la respuesta sexual de otra manera y que, como viene de una mujer, es una explicación bastante más atingente a la mujer. Ella dice que se puede partir desde una neutralidad, es decir, estar cómodamente viendo una película, por ejemplo, y a partir de eso, en algún momento puede aparecer una motivación. La motivación, como la palabra lo dice, mueve. Ese es el sentido. Mueve. Y pareciera que esa motivación es muy importante, porque hay gente que tiene la motivación, hay gente que no tiene la motivación. De hecho, probablemente muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez la palabra pulsión, que es una palabra que utiliza el psicoanálisis, fundamentalmente el psicoanálisis freudiano, para explicar qué mueve al sujeto. La pulsión es un intento de explicar qué lo mueve. Sí. Y Freud pensaba que lo que lo mueve fundamentalmente es una sola cosa que se divide en dos. La pulsión del eros, que es una pulsión que lo que busca es unir, ligar, crear, pero que siempre va acompañada de una pulsión tanática. Es decir, lo que destruye, lo que lleva a lo inorgánico, lo que desliga, lo que no crea, lo que destruye. Entonces, para Freud, estoy haciendo como un repaso cultural, ¿no? Hay una sola cosa que mueve al ser humano, que es buscar, crear, unir el eros. Les decía yo en uno de estos martes que el eros era el dios del vínculo. Pero para Freud siempre va acompañada de la pulsión de muerte, automático. O sea, amamos y destruimos al mismo tiempo. O en otras palabras, para poder crear algo tenemos que destruir algo. O desligar algo. Por ejemplo, uno no puede amar a alguien si no desliga el vínculo familiar. Si no dejas de ser hijo. Porque si no, nunca te puedes poner en el lugar de hombre o de mujer para amar a otro. Entonces las dos cosas van para adelante. Y por eso que se dice que nada más cercano al amor que el odio.
Yo no creo que sea el odio lo más cercano al amor. Yo creo que el amor es el opuesto del miedo. Y el miedo lleva justamente a la parálisis. Porque no se puede romper algo. Hoy en día hay mucha gente que no ama, por ejemplo. Le cuesta mucho más. No logran encontrar una pareja, siempre tienen una insatisfacción, y es porque tienen miedo a perder la soltería, miedo a perder la ventaja que significa estar solo o sola. Se puede anhelar estar con alguien, pero siempre hay un miedo a algo. Entonces volvamos a lo que les estaba tratando de explicar. Hay algo que mueve, dice la doctora Basson, y eso que mueve puede ser deseo sexual, que lleva a la excitación, y eso es muy similar a lo que yo les dije la semana pasada. Pero ella dice, también, especialmente a las mujeres, les puede mover no el deseo sexual propiamente tal, sino que les puede mover la intimidad, especialmente la intimidad emocional. En palabras simples, no quiero tirar, quiero estar contigo. Es diferente. Y por eso que muchas veces las mujeres dicen, los hombres se confunden. Cuando me acerco y busco cómo hacer cucharita, el tipo entiende al tiro señales como quiere tener sexo. Porque allí hay un funcionamiento que la doctora Basson logra apreciar y decir, no es así, puede ser esto, pero también podría ser esto. Intimidad emocional, ¿sí? Pero la intimidad emocional también lleva a la excitación. Exactamente. La intimidad emocional podría, pero no necesariamente. Por eso digo, una cosa es estar acurrucadito, haciendo cucharita, ¿ya? Y otra cosa es querer tener sexo. Y ahí hay un gap, hay un delta, una diferencia que a veces no se entiende. Y que los hombres dicen, andáis puro calentando la sopa, entonces. Porque cuesta, a los hombres nos cuesta mucho más entrar en este espacio. Que a la mujer se le facilita. ¿Por qué razón creen ustedes que a la mujer se le facilita más entrar en el espacio de intimidad emocional? Podría estar relacionado como al tema cultural de la crianza, de a las niñas se les, desde que son pequeñas se les abre como más la posibilidad emocional. Correcto. Y porque siendo madre con una cría, tú tienes una intimidad emocional, no una intimidad sexual propiamente tal con la guagua. ¿Entiendes? Entonces puedes diferenciar la intimidad. Y tienes capacidades que han sido creadas por lo menos hace millones de años como para crear este espacio. Que los hombres nos mantenemos habitualmente mucho más al margen. De hecho, la enorme cantidad de mamíferos machos no participa de la crianza de las crías. Leones, tigres, elefantes, búfalos, es la hembra la que cría. Por supuesto que hay algunos que son distintos a un mamífero, por ejemplo las ballenas, por ejemplo los delfines. ¿Qué
Quiere decir que si un hombre es más sencillo para él entrar en la intimidad emocional, tiene un comportamiento más femenino. ¿Qué no significa ser mujer? No significa ser Vamos a ver la diferencia. Exacto. Y que los hombres necesitamos desarrollar ese aspecto femenino. Es fundamental. Es fundamental. Y yo creo que les dije en estos 2 seminarios anteriores, la primera experiencia de un hombre en la crianza es habitualmente con una mujer que llamamos madre. Y esa madre nos imprime una cierta feminidad. Ahora, tenemos mamás de la A a la Z. O sea, y yo les decía uno de estos martes, hay hombres que dicen, moriría por haber recibido un abrazo de mi madre. En cambio hay otros que dicen, lo único que quiero sacarme de encima es mi madre. Eso implica una distinta feminidad en el hombre, también en la mujer, estamos hablando del hombre. Por eso, incluso el psicoanálisis ha pensado que el primer núcleo central de la experiencia de ser es el ser femenino. Y a veces lo ha llamado proto-feminidad. Y eso está en el núcleo de cada hombre y cada mujer. Entonces, evidentemente, podemos encontrar hombres que les gusta mucho más la intimidad emocional. Lo cual también desvela el mito de que lo único que los hombres quieren es andar tirando. Hoy día la mayor cantidad de consultas de deseo son de hombres que no tienen deseo sexual. ¿Podría repetir lo que me dijo de lo del todo femenino? Es el núcleo central de la experiencia de cualquier hombre y cualquier mujer en relación a la madre. Y eso es lo que se llama protofeminidad, que sería equivalente al estilo de apego. ¿Me van siguiendo hasta acá o se han ido perdiendo? Pregunta. Entonces el apego sería netamente femenino. Es cuidado. Y en el caso de las mujeres también asignaría a lo mismo. Exacto, es cómo te cuidaron. El apego es cómo te cuidaron, no es si te amaron, no, es cómo te cuidaron. Por eso decíamos que el apego es memoria procedural implícita, lo dije la vez anterior. ¿Y qué es la memoria procedural implícita? Es la memoria de cómo se compartieron contigo. Nada más. Nada más. Entonces hay individuos que tuvieron personas que les dieron seguridad, confianza, regularidad y llamamos apego seguro. Hay otros que fueron rechazados y los llamamos apegos evitadores, porque las necesidades, no, arrégleselas sola, vaya a dormir en la pieza solo, ya pues levántese, no va a estar todo el día ahí en el suelo. Mamá, ya, vaya a jugar solo, no moleste a la mamá, no moleste al papá. ¿Los querían? Los querían. El problema es cuán disponibles están para ti. En cambio hay otros que dijimos son ambivalentes, porque les dieron señales que sí, señales que no, señales que sí, señales que no, señales que sí. Entonces el niño se queda así como medio, ¿confío o no confío? Entonces ante esa dualidad se aferra.
que son los niños que dijimos que tienden a ser más pataletas, los niños que se aferran a los papás, los que andan así agarrados del pantalón a donde va el papá o la mamá, porque no lo quieren soltar, porque no confían en el fondo. Y después de grandes se aferran a la pareja. Entonces aparecen esas frases como: tus amigos son mis amigos. No son tus amigos, son mis amigos. O sea, no hay diferencia. ¿Me entiendes? Porque tengo que estar aferrado a ti. Entonces no confío, entonces hay más celo, entonces hay más crisis, hay más pataletas, etc. Y finalmente el cuarto grupo, que es el que tuvo menos cuidados maternos, que se llaman apego desorganizado. Hay más negligencia, hay más abandono, hay más violencia, hay más maltrato, hay más abuso de alcohol, de droga, hay problemas de salud mental en la familia. Entonces, siguiendo con el esquema de la doctora Basson, así se escribe, Rose Belli. Este deseo, esta excitación puede llevar a satisfacción. Y la intimidad emocional también. Satisfacción que para algunas personas puede incluir el orgasmo. Y esto es un poco lo revolucionario de lo que dice la doctora Basson, pero para muchas mujeres no lo incluye. Por lo tanto, la satisfacción no necesariamente incluye el orgasmo. Hay un cierto placer del encuentro, placer de estar con otro, placer de tener confianza, placer de tener intimidad, etc. ¿Sí? Una consulta con el deseo de intimidad. ¿Cómo es posible que un concepto tal como disparar de la intimidad también provoca el aumento del deseo, el cual sería como la violencia? O sea, la violencia también, ¿cómo se explica que el acto violento que dispara la intimidad produce también violencia? Justamente porque, y volvemos a los dos seminarios anteriores, la intimidad, lo vamos a revisar también, está construida con las experiencias subjetivas vividas en la historia personal. Y por eso que lo que excita, lo que mueve al sujeto es único. Tú no puedes decir que cualquier persona que tenga intimidad emocional es porque sufrió violencia y por eso se excita, pero podría ser. Como podría ser que le recuerde la violencia y esto en vez de ser un feedback positivo sea negativo. Hay personas que no toleran la intimidad. No lo toleran. Entonces quieren distancia. Y por eso que siempre tenemos que tratar de entender la experiencia de esa persona. Y ahí creo que la medicina comete un grave error al protocolizarlo todo y llevarlo a esquemas de tratamiento. Es como decir, yo a los diabéticos los trato así, a los hipertensos los trato así. Sí, no hay diabético y diabético, hay hipertenso y hipertenso. No todo el mundo funciona igual. Pero se tiende a hacer protocolos. Esto se usa, esto no se usa. Porque la medicina de hoy tiende a eliminar, al sujeto.
tiende a eliminar al sujeto y tiende a reproducir una especie de colectivo. Dígame. Al lado de intimidad dice experiencia y las tres abajo son Experiencias subjetivas vividas en la historia personal. Ah, ya. La experiencia que ha tenido esa persona. Entonces puede haber satisfacción con orgasmo, puede haber satisfacción que no incluye orgasmo. ¿Verdad? Y esta satisfacción, placer, lleva nuevamente a una posición neutra. O puede simplemente aumentar más la intimidad emocional. Entonces, si ustedes se fijan en este esquema, es muy distinto al esquema que pensamos el martes pasado, que es deseo, excitación, orgasmo. Entonces, repito, lo que la doctora Paso, desde la experiencia de ella como ginecóloga, viendo a miles de mujeres, y ella como mujer dice, este esquema es un esquema inventado por Master Johnson para explicar mucho más lo masculino que lo femenino. Explica de mejor manera qué es lo que los hombres buscan en general. Pero también hay muchos hombres que buscan esto. Entonces también es bueno que lo tengamos presente, especialmente en esto. Cuando a todo el mundo le dicen cómo no tenía el rango, entonces la realidad por la experiencia que tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no, siempre vas a tener un orgasmo. Por eso decía la vez anterior que no es lo mismo eyacular que tener orgasmo. Los hombres eyaculan, evidentemente. La mayor proporción de hombres eyacula durante el coito, sí. Pero no necesariamente tienen la experiencia práctica. Es una experiencia de fusión, es una experiencia de desaparecerse con el otro, es una experiencia corporal y no localizada en la pelvis. Es mucho más cercana a lo que las mujeres viven en general como orgasmo que lo que viven los hombres. ¿Se entiende un poco más de ese esquema? ¿Sí? Yo tengo otra duda. La intimidad emocional, o sea, si veía la experiencia subjetiva vivida con la persona, con respecto a lo sexual o con respecto a ti. A la vida que ha En tenido. general a todo, A la todo tipo vida, de exactamente. No solo lo sexual. Ah, Fundamentalmente, cuando hablamos de experiencia subjetiva, volvemos a las regulaciones de las 5 áreas. Solamente una breve aclaración ya que lo están preguntando. Intimidad. ¿Qué significa? Para que haya intimidad, tiene que haber diferencia con la extimidad, lo externo. La primera consideración que tenemos que tener es que para hablar de intimidad es que tiene que haber una diferencia con otra cosa, con lo externo, con lo extimio, con la extimidad. Y por lo tanto, ¿de dónde viene la intimidad entonces? Volvemos a nuestro monito, cuidador, bebé, y cómo se relacionan mutuamente. El bebé depende del cuidador, el cuidador está disponible o no para el bebé.
el cómo, en la medida que el bebé va creciendo, se desarrolla, se diferencia. Hace que el bebé, al alejarse del cuidador, entonces, y diferenciarse, tenga la posibilidad de establecer diferencias con el cuidador. O sea, una buena intimidad debería implicar diferencias y no necesariamente similitudes. Lo pongo en un ejemplo. Hay parejas que dicen: nosotros tenemos una fantástica intimidad porque nos contamos todo. Todo. Yo soy una especie de libro abierto para mi pareja. Lo que se está intentando hacer con eso, al contarlo todo, es que todo sea símil, igual. Y por lo tanto, aliviar la ansiedad de que yo no conozco al otro. Si aceptamos la idea que nunca vamos a conocer por completo a nuestra pareja, estamos construyendo intimidad. Pero si tenemos la idea de que todo lo que tú haces, todo lo que dices, todo lo que piensas, todas tus amistades, etc., yo sé de eso, es porque no hay intimidad. Por lo tanto, la intimidad requiere aguantarte la ansiedad, que significa que estás con alguien que no sabes bien qué piensa, qué dice, lo que hace, etc. En otras palabras, que el bebé crezca, se desarrolle, se diferencia y que el cuidador no controle, no sepa todo. En otras palabras, no podría haber peor pareja que el esto que alguien que le diga: yo sé todo lo que te pasa, a mí no me mientes, yo te miro y sé lo que te ocurre. Porque significa que esa persona tiene la ilusión o tiene la idea de que tiene el control absoluto de tu vida. Y eso nos lleva un poco a lo que vamos a tener que hablar hoy. Que entonces tener una pareja significa tensiones. Porque siempre va a haber una tensión entre dos polos que son diferentes. Y por eso que la idea de encontré mi alma gemela, encontré mi gota de agua, encontré la media naranja, todas esas ideas locas que tienen que ver con el amor idealizado no son más que ideas locas. Porque finalmente estás frente a una persona que no sabes, que no conoces, que nunca vas a poder conocer por completo, y que tienes que siempre, como yo les decía en uno de los seminarios pasados, preguntarte por qué
necesita qué quiere. Y si te preguntas eso por la pareja, es porque no la conoces. Y esa es la pregunta que siempre un cuidador debería hacerse del bebé. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué tiene? ¿Por qué lloras? Preguntas por alguien que no conozco, que no sé lo que le ocurre. Y paradójicamente, estas preguntas son lo que lo transforman en sujetos. Únicos, individuales, distintos. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando, sobre todo los periodistas, los políticos, sobre todo, dicen lo que la gente quiere. ¿Qué es la gente? Lo que el ciudadano de a pie quiere, como si todos nosotros, 30, 40 que estamos acá, quisiéramos una sola cosa. Y el político sabe lo que nosotros queremos. Fíjense la locura. Pero usan esas formas porque son formas de dominación. Y por eso les decía que esto es lo mismo que puede ocurrir en una pareja. La pareja puede usar la dominación del control. Yo sé lo que te pasa, yo sé lo que te ocurre. A mí no me engañas. Basta con mirarme y yo sé qué es lo que te está pasando. Una forma de dominación. Y en el caso de que eso se diera, pero como en la... no necesariamente como bebé, pero tal vez mientras que el niño va creciendo, como infancia, adolescencia, eso determina entonces que después ese niño o niña como tuvo un cuidador que, o sea, como ese mismo relato de yo sé lo que te pasa y todo eso, tenga como después con la pareja, busque esa misma relación. Tal cual. Tal cual. ¿Y hay alguna diferencia si fue solamente mientras que era bebé y se formaba el apego, así fue como bebé, infancia, adolescencia? Por o solo supuesto. Si en la adolescencia tú has tenido una experiencia distinta durante muchos años. Si es desde el inicio, el bebé tiende a desaparecer. Porque hay alguien que sabe todo de mí. Les pregunté la semana pasada, ¿vieron Monstruo o no vieron Monstruo? En Netflix. Está muy cara. ¿Ah? No, 7.003 no está. ¿Está muy caro? Para vacaciones. Con eso me compré un pan, jamón. Ahí tienes una madre que sabe todo sobre el hijo. Y que lo que ella piensa es lo que está metido dentro del hijo. Eso se llama psicosis. Cuando es muy primario, te lleva a una psicosis. Porque no hay pregunta por ti. Hay certezas acerca tuya. Nada más. Por eso que la pregunta es siempre lo que constituye al sujeto. Siempre. Cuando hagan anamnesis, recuerden, cada vez que ustedes preguntan por la persona, lo están tratando de colocar en un lugar que es sujeto. Y por lo tanto en un lugar que hay que tratar de conocer. ¿Qué le pasa, Manuel? ¿Qué tiene? Cuénteme, ¿desde cuándo tiene eso? Ahí aparece. Pero si tú partes diciéndole, parece que está bien enfermo usted, ¿no? Parece que la asiática ya no puede con ella, como están empezando a taponar la posibilidad de ver acá. Y los médicos somos campeones para hacer desaparecer a la persona. Campeones. Porque eso nos da poder.
mucho poder. Ustedes no tuvieron esa experiencia, cuando tuvimos nosotros, por lo menos mi generación, esa experiencia con esos viejos, los dinosaurios, que sabían todo, que se acercaban así y decían 2.4 de bilirrubina. Léame, señorita, el examen de la paciente. 2.3, doctor. Es como con un mago, con un monstruo. ¿Te fijas? Poder. Y muchos de ellos iban en la noche anterior a echarle la miradita a la ficha. Porque es obvio. Sí, es obvio. Mucha gente busca poder, porque el poder achata al resto. Y a los estudiantes había que achatarlos, hacerlos sentir que eran seres inferiores. Todavía lo hacen. Sin duda, por eso digo. Y por eso que hay que tratar de revertir ese sistema y decir, bueno, pongamos sujetos, preguntas por la persona. Y siempre con un trato que revelaba un poder enorme. Recuerdo una compañera mía, muy bonita, en quinto medicina, le hicieron presentar un paciente. La camilla adelante, 300 médicos, estudiantes, becados, internos, en el auditorio. Y ella presentando al paciente, con la ficha. Y entonces uno de estos dinosaurios de la cardiología, paraba adelante escuchando, pide un audífono, lo oculta, y le dice, doctora, oculta el paciente. ¿Qué tiene? Y mi compañera se pone a recitar la Biblia. Paciente con todo ritmo, que echa la espalda, no se le escucha el estertor. Toda esa recitación que uno se aprende. El periódico se pasea así mirando a la gente y dice, ¿alguien tiene una peineta? ¿Alguien me facilita una peineta? ¿Sabe por qué le digo eso, doctora? Porque acabo de ocultar a este paciente, tiene un soplo que me despeinó de solo escucharlo. Y usted no escucha nada. Delante de 300 personas. Eso es poder. Yo escucho, yo veo, yo siento cosas que tú no tienes idea. Por eso decía que los seres humanos en pareja nos movemos permanentemente en tensiones. Porque está muy a la mano tener el poder sobre el otro. Porque nos da seguridad. Uno de los elementos que mejor puntúa para poder tener una pareja a lo largo de los años y ser feliz, compartir el poder. Parece fácil, pero es muy complejo. Es complejo, porque obedece muchísimo a esto. Eso tendría que hacer un gran. Todos hemos escuchado hablar del trastorno narcisista, ¿cierto? Que en las redes sociales nos tienen chato todos con el narcisismo. ¿Ya? ¿Qué es el trastorno narcisista? Alguien que cree tener el poder absoluto.
de la verdad, de la razón, de la capacidad, y alguien que usa el poder con la pareja. Y que necesita además que la pareja esté todo el tiempo al lado de ella. Qué bien, qué bueno. ¿Por qué alguien haría eso? Porque en su historia era un pobre enfermo. Y entonces, como defensa, para poder sobrevivir en una relación de pareja, decide no compartir el poder, sino que tener todo el poder para sentirme omnipotente, seguro, poderoso, capaz. Por eso es que es muy difícil compartir el poder. Y cuando digo compartir el poder, significa desde cosas sencillas. ¿Qué vamos a comprar? ¿Dónde vamos a ir de vacaciones? ¿Qué vamos a hacer este domingo? ¿Ah? ¿Qué vamos a ver en la tele? Fíjense, en cualquier pareja, ¿quién tiene el control del televisor? ¿Quién decide lo que se ve? ¿Qué película vamos a ver al cine? ¿Romántica? Ya, no, que lata otra vez, películas románticas. No, vamos a ver una ciencia ficción, ¿no? De policiales, así, de balazo. ¿Tú tenías una pregunta? O sea, que era como del tema que había hablado, pero que, por ejemplo, ¿qué pasa si yo con una persona, por ejemplo, mi pareja o mi mamá, como que después de estar tanto tiempo juntos, como que igual sabemos, no del todo, pero como cuando una persona dice, no, sí estoy bien, y sabemos que no es así, o no sé, a mí me pasa que sé cuando mi mamá está enojada porque tiene hambre, literalmente. Entonces como que, claro, no es como una forma como de dominación quizás, pero le digo como, ya, comámonos algo así. Pero es porque como de tanto conocerla, pero no es como que le quiera como imponer eso así como... Absolutamente. Entonces... Absolutamente. Y lo que haces en eso es lo que se llama mentalización. Que hoy en día es una herramienta tremenda, poderosa en terapia. Hola. ¿Qué es la mentalización? Es la capacidad que tenemos todos y todas de leer los estados emocionales de la otra persona. De hecho, esto es a lo que nos vamos a dedicar toda la vida, a mentalizar los estados emocionales de nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Con una lectura rapidísima corporal. Así como que el escaneo que dura milisegundos. El tema es que nunca es 100%. Y por eso decía que cuando una pareja dice, yo sé lo que tengo, grave fallo en la mentalización. Tener como asumirlo como por completo más de como sufrirlo. ¿Estás con hambre? ¿Quieres que comamos algo? ¿Me entiendes que es distinto a decir, Sí. ya estoy con hambre? Es distinto. Por eso que la pregunta, decía yo, es la que hace aparecer a la persona. Ya, ya. ¿Entiendes? Sí. La pregunta. Y por eso pónganlo en práctica con sus parejas. Pregunten. Porque, dado lo que comentaba la compañera, de la historia que puede haber tenido alguien, hay mucha gente que espera todo el tiempo que la adivinen, porque tuvo una mamá que la adivinaba todo el tiempo. Mal o bien, pero la adivinaba. Y cuando crece, espera que la pareja le adivine, porque no es capaz de poner lo que necesita ahí. Tengo una paciente que es doctora actualmente y está esperando todo el tiempo eso con la pareja. Entonces se frustra enormemente
Porque, por ejemplo, no le invitan al restaurante que ella quería ir. ¿Y le dijiste? No, pero ¿cómo no vas a saber? ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo vas a ver el otro? Y entonces empieza una serie de creencias y pensamientos personales. Pero si es obvio que tiene que entender qué quiero. Adivinación. Una consulta. Entonces, o sea, como para simplificar un poquito lo que es compartir el poder como tal, lo podríamos definir netamente como realizar como un acto deliberativo en todas las decisiones que toman la pareja, o se requieren más componentes así como para poder compartir verdaderamente el poder. Yo diría que significa entender que tener una pareja es un compromiso de dos, y no de uno, de dos. Es una sociedad, y es una sociedad económica, afectiva y de proyectos. La inmensa mayoría de las parejas no hablan del tema plata, por ejemplo. No hablan del tema plata. No hablan del tema plata. Tengo una paciente que está en terapia que después de 20 años casada, ahora, después de que hemos conversado, dice: ¿sabes qué? Voy a plantear el tema de cómo nos están dividiendo las plata. Porque nunca lo hemos hablado y siempre queda como en un supuesto. Y en este momento dice: yo estoy ganando más. Y nunca se ha transparentado. ¿Qué haces? ¿Qué pagas? Entonces se asumen cosas. Y ese asumir va creando resentimiento. ¿Entiendes? Porque si tú no pagas la cuenta de la luz, porque supones que tu pareja la va a pagar, porque no se habla y él paga las cuentas, entonces va creando resentimiento. Primero porque tu pareja pensaba que tú lo ibas a pagar. Como no se compensa, queda ahí en el aire. Y como tú supones que ella lo va a pagar, entonces te da lata cuando llegas y enciendes la luz. Oye, ¿no hay luz? No, está perfecto. Respecto a eso mismo, o sea, como continuando como con la misma pregunta, ¿cómo se hace como para o sea, como compartir el poder de forma correcta en pareja cuando existen como desigualdades? Por dar el mismo, Sí. O sea, desigualdades de sueldo, ¿cómo se puede? Que hay que entender lo que es una sociedad que parte con una desigualdad. Muchas sociedades parten con desigualdad. No todos los socios ponen lo mismo. ¿Te fijas? Uno puede ponerse 25, el otro puede poner 15, el otro puede poner 10. Sí. Pero eso queda normado. ¿Qué significa eso? ¿Qué no significa eso? Y las parejas necesitan también normativas, rayados de cancha. Miren, si hay miles de millones de personas que ven el fútbol, el básquetbol, el béisbol, qué sé yo, es porque las reglas son súper claras. Pero si el fútbol fuera que queda al arbitrio del árbitro decidir si eso fue gol, no fue gol, si eso fue mano, no fue mano, que algo de eso hay, pero poco, entonces sería un aburrimiento total. Pero como tú sabes que si la pelota en el área la tomas con la mano, es mano, es una normativa que hace entretenida, entonces que tengas que usar otras partes del cuerpo. Para que el juego de pareja funcione requiere normas, reglas. Al igual que el juego de la crianza, requiere normas. Y que se va flexibilizando en la medida que tú vas transformándote en un preadolescente, en un adolescente, donde ya no hay imposición, sino que hay negociación. ¿Te fijas? ¿A qué hora vas a llegar? No, a las 3. No, partamos a las 1 o 12:30 y veamos si en las próximas 2 o 3 salidas llegas a la hora, llegas bien, entonces podemos negociar. Pero el no porque yo lo digo, de nuevo, de sentimiento. Entonces es fundamental. Toda relación de pareja requiere reglas, normas.
¿Para dónde vamos? ¿Cuáles son nuestros proyectos? En términos económicos, ¿qué significa? Entonces, así como me gusta como ir anotando esas frases así. Entonces, podríamos definir una pareja como una sociedad económica, afectiva y de proyectos, ¿cierto? Correcto, fundamentalmente eso. Obvio. Y que tiene un estatus distinto a otras sociedades, evidentemente. Compañero. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las parejas que se van como comportando de la misma forma y van agarrando los mismos gustos? Y por ejemplo, es que me veo, por ejemplo, en una amiga que antes era muy distinta y ahora literal tiene una pareja y es igual que a su pareja y se parece tanto físico a él y agarra su gusto. Y eso ahora yo lo extrapolo y hay muchas parejas que les pasa lo mismo, que entre más tiempo llevan o entre más tiempo pasan juntos, se van como marcando esas igualdades. ¿Qué pasa en eso? Porque ahí se pierde como el tema de la diferencia y como son iguales, entonces como que rompen eso. Ahí tendríamos que tener dos consideraciones. Lo primero, que en la medida que los seres humanos compartimos periodos largos juntos, nos vamos sincronizando fisiológicamente e identitariamente. Por eso que las familias tienden a pensar más o menos similar. En términos generales, evidentemente que pueden haber diferencias, que sí. Y lo segundo es que hay personas, dadas las experiencias subjetivas de vida, en que se tienden a acomodar a la pareja. De hecho, por ejemplo, en terapia, las personas que tienen trastorno de la personalidad limítrofe tienden a hacer lo que se llama una identificación proyectiva, es decir, tienden a parecerse al terapeuta. Como una forma, dado que no tienen una identidad bien formada, entonces como que toman la identidad del terapeuta y la hacen suya. Y empiezan a hablar parecido, empiezan a pensar parecido, lo cual evidentemente es un problema. Porque tú estás sacando la identidad de otra persona para ponértela como un abrigo. No sirve. Entonces evidentemente que dadas las experiencias que ha tenido en la vida, hay personas que se tienden a acomodar, asimilar y desaparecen un poco detrás o al lado de otro. Y eso es malo, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros retamos a mi amiga, así, entre nuestro grupo le decimos ya, pero despégate de él, porque pasa todo el rato con él y todo eso. Eso es malo, ¿no? Que puede llegar a que no haya una pareja. Ese es el riesgo, ¿me entiendes? Dos personas no significa que haya una pareja. Pueden haber dos personas, pero el poder hace que una decida, una mande, una tome el control. Por eso decía que es muy complejo compartir el poder, porque significa tolerar la tensión que significa decirle al otro, no quiero eso. Y eso parte desde la crianza, cuando tú tienes la capacidad de poder decirle, no quiero comer eso. ¿Te fijas? La respuesta que te dan es muy importante, porque la respuesta de ya empezó la mañosita significa que si tú disientes de algo, eres mañosa, no eres distinta, no eres diferente. A propósito de diversidades sexuales, ¿ya? En el fondo, ¿cómo tendemos a homogeneizarlo todo? Los seres humanos, porque tendemos a controlar, porque eso nos da seguridad. Incluso en la crianza con los hijos. Entonces, un hijo que disienta, tensiona la situación. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Profe, Sí. yo tengo una consulta. En el caso de la mentalización, ya, usted nos dijo lógicamente nunca va a ser del 100% porque todavía no podemos leer las mentes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, no sé, yo a mi pareja me doy cuenta de que no es capaz de quizás percibir cómo me va, por muy clara que sea, y soy capaz de decirle, no sé, me molesta esto, o no sé, por ejemplo, que también muchas veces uno, como es capaz de decirle al otro, como no, me molesta esto de ti, pero uno tampoco ve como que está haciendo uno mal, porque también hay que ser consecuente. Entonces, por ejemplo, si es capaz de decirle y aún así como que no
como que tuvo que pasar eso, que no hiciera nada y ahí como que, no sé, como que se enchufa, no sé cómo por decirlo. Uno de los problemas más frecuentes, a propósito de lo que tú estabas planteando, justamente eso nos enfoca un poco en lo que les quería hablar hoy día, es que nosotros tenemos la ilusión de que yo soy yo. Parece casi como una obviedad, ¿cierto? ¿Quién eres? Yo. Pero de distintas culturas, de distintas corrientes, etc., siempre se ha dicho que hay dos de mí. O sea que cada uno de nosotros somos dos de mí. Eso significa entonces que hay un yo y hay otra cosa, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, ¿quién sueña lo que el soñante sueña? ¿Quién sueña? ¿Sí? ¿Quién sueña? Tú sueñas. ¿Quién sueña? ¿Tú mismo u otra cosa? Tú mismo crees. ¿Por qué crees que tú mismo eres el sueño? Porque aparezca el sueño. Porque aparezca en el sueño. Porque siento después lo que viví, lo recuerdo y lo que adquirí. Perfecto, sí, esa es una experiencia muy común, pensar que yo mismo estoy soñando, ¿cierto? Pero de nuevo, ¿eres tú el que soñó? Porque fíjate que al despertar, imagínate que soñaste que tenías sexo con tu hermano. ¿Ya? Un sueño así que como un sueño conmovedor. ¿Ya? Pero pensemos en esa ficción. Soñaste eso. ¿Tú dirías al despertar, yo soñé eso? No, ¿cierto? No. Es decir, otra cosa que no sabemos bien qué es, produjo algo en donde el yo aparece allí. Pongámoslo de otra manera. El sueño de este compañero con su hermano, ¿cierto? Es como que estuviésemos, imagínense que él estaba terapia de porque dice, doctor, Teo, ¿estás loco? ¿Estoy perverso? Algo me pasa. Pero soñé esto, estoy soñando. Entonces, yo le diría, imagínate que el sueño es que los dos estamos sentados acá en un anfiteatro y estamos mirando el escenario donde tú apareces teniendo sexo con tu hermano. O sea, el yo, él, se ve que está haciendo eso. E incluso la hermana no es la hermana, es el mismo. Y todo lo que ocurre en el sueño es el mismo, porque está soñando él, no está soñando la hermana, está soñando él.
Todo el sueño lo involucra por completo. Solo que la historia está contado desde esta parte que no sabemos qué es, que no tiene forma, que algunos lo llaman alma, otros lo llaman inconsciente, otros lo llaman el yo interior, otros lo llaman el niño interior. Pero no es el yo. Pero no es el yo. Entonces el yo está involucrado en esa historia. Aparece, pero el yo despierta en la mañana, recupera la capacidad racional y dice, ¿pero por qué estoy soñando esto? O sea, para el yo no habría soñado eso. Y sin embargo está soñando eso. Está siendo involucrado en algo. Al tiro te doy la palabra. Entonces, el sueño lo podemos entender como una historia, como una narrativa que surge desde algún lugar que desconocemos, que tiene otros nombres, otros lo llaman también el self, en fin. Pero que apela que hay otro yo o mí aquí, que incluso desolla esta parte y le cuento una historia que es media terrorífica. Yo tenía sexo con mi hermana. O con mi padre, o con mi madre, o cualquier cosa. Entonces lo que tenemos que entender es que nuestro yo es una imagen, es una identidad que no refleja lo que soy, es una parte de lo que soy. Y esa parte de lo que soy entra en tensiones con otra parte mía que no sé dónde está, no tengo idea cómo es, que a veces trato de imaginármela, pero que de una u otra manera cada noche me relata algo, y no solo una vez. Recuerden que soñamos más o menos 6 a 7 veces por noche durante la fase REM. Rubbing Eyes Movement. O fase MOR o fase REM, como le queremos llamar. Movimiento ocular es rápido. Cuando estamos en la noche y se nos mueven los ojos, es porque estamos soñando y estamos en la fase muy particular del dormir. Y aquí es cuando fundamentalmente se produce este diálogo entre yo y otra parte mía. Por eso que Caselli, el filósofo, tenía razón. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Eso lo dijo de todo partido o algo así. Y es cierto. De alguna manera es cierto. El compañero nos está diciendo lo mismo. No tengo por qué estar de acuerdo con eso que me pasó. ¿Quién es el yo entonces? Yo, o sea,
el yo como este concepto, es el mismo concepto freudiano del yo con el super yo, ¿o es distinto? Sí, ¿Es el mismo? Freud llamó a esto ello es. Ello, ¿qué es ello? El yo es yo, el ello, y Freud añadió una parte que dijo el super yo, que es el que apuntala al yo, el que le da la fuerza, los valores, las creencias, las normativas. ¿Quién es el yo entonces? Son básicamente nuestros padres metidos dentro de nosotros. Por eso que probablemente, si pensamos en cada uno de nosotros, no hay nada más inauténtico en nosotros que el yo. Profe, una consulta respecto como a esto, por ejemplo, en el caso que decía ya, si llega una persona y dice como, soñé esto con mi hermana, muy perturbador, ya, pero eso es como, y aquí todo lo que está explicando es en el sueño, o sea, sí, en el sueño. ¿Cuál sería la diferencia si, por ejemplo, llega una persona y dice exactamente el mismo relato, pero no como sueño, sino como, de vez en cuando me viene este pensamiento, y es un pensamiento que le desagrada, pero le viene a la mente y no... Perfecto. No lo quiere. Exacto. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, es lo mismo. Porque ese pensamiento es perturbador para el yo. Por algo viene y te dice, me aparecen estos pensamientos, y incluso te puede decir, y me tortura. Porque yo quiero a mi hermana, la respeto, pero imagínense lo que estoy pensando. O sea, son pensamientos que vienen de alguna parte. ¿Se entiende? Y entonces esa otra cosa, no, o sea, todo esto no es necesariamente como dentro del sueño, sino que esa como otra cosa que daría estos pensamientos o sueños también están como presentes mientras que la persona vive su vida. Está todo el tiempo. Ah, ya. Está todo el tiempo. Entonces, cuando decíamos las experiencias subjetivas vividas en la historia personal de alguien, en buena parte son eso. ¿Por qué razón? Porque son las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra historia. Muchas las recordamos, muchas no las recordamos, y que van componiendo una parte que llamamos, podemos llamar mí, o mi otro yo. Pero hay una parte mía también que es yo, que está identificada con mis padres, es decir, con valores, con la familia, con la sociedad, con la cultura de un momento. Y por eso que ese yo, para mantenerse aliado a esto, muchas veces traiciona a esa parte, va contra esa parte, porque lo que le interesa al yo es mediar con el mundo externo y por lo tanto acomodarnos al mundo externo. ¿Por qué paras en un semáforo en rojo? Porque el yo te dice que los valores sociales dicen que hay que parar. Pero a lo mejor tú dices, te paras en la luz roja y dices, ¿por qué me tocan a mí las luces rojas? Porque hay una parte tuya que dice, a la mierda todo. ¿Por qué no soy lo importante mí? ¿Por qué tiene que primar el yo? Y esta es una tensión que tenemos todos, permanentemente. Y por eso que el sueño, entre otras cosas, los pensamientos, te muestran la tensión. Te dicen, está bien, tú te cuentas una historia de ti. Pero ¿qué hay con tener sexo con tu hermano?
en el fondo te dicen, no te la creas tanto. No te la creas tanto. Eso no significa que entonces vayas a tener sexo con tu hermano, no. Sino que hay que ir a ver qué significa eso. De nuevo, la pregunta por ese sujeto. Por eso que tampoco nos sirven los diccionarios de sueño. ¿Qué significa tener sueño con mi hermano? No sirve para nada. ¿Qué significa soñar con el océano? No sirve para nada. Entonces podría potencial estar significando, por ejemplo, que basta con hacerte el lindo, el acomodado, el buena persona, el buen hermanito, el que siempre está a disposición de todo, y hay algo que tienes que transgredir. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Tener sexo con la hermana es transgredir toda norma. ¿Qué? Y entonces a lo mejor esa parte brutalmente está diciendo, compadre, yo creo que te falta transgredir un poquito. ¿Entiendes? Entonces es como, por ejemplo, en ese caso en particular, sería como una señal de esa misma persona, que en realidad es el otro yo, pero sigue siendo la misma persona, como para decir que se inhibe mucho. Exacto. Le está diciendo, eres un acomodado, eres un conciliador, eres un pasivo. Transgrede, compadre, transgrede, sáltate la norma. Evidentemente que no te está diciendo pásate de la cama a tu hermana y tírate a la hermana, evidentemente que no. ¿Por qué? Porque no es literal. El sueño siempre es polisémico. ¿Qué significa? Que tiene múltiples significados. No es literalmente lo que estás soñando. Es como los mitos. El mito de Edipo significa que Edipo se tiró a la mamá y mató al papá y que por eso... No. Son significados que hay que descubrir. El mito de Narciso significa que iba Narciso por el bosque y de repente vio una fuente de agua, se miró y dijo, ¡ay, qué lindo! Soy yo. ¿Y se enamoró de sí mismo? ¿Eso es? No. Porque no somos tan lineales, tan literales. Compañera. Sin duda. Ya, primero, con respecto al yo, dijo que era una imagen, una identidad, es una parte de lo que soy. Sí. Y en base como a todo lo que nos dijo que venía con el ser externo, entonces sería como una proyección del conjunto de circunstancias que llevan a yo como me manifiesto en sociedad. Exacto. Ya, y el super yo no me quedó claro qué brindaba, porque yo no entendí que brindaba como la fuerza y valores, pero los valores los colocan los padres, entonces ahí me quedo con la duda. Son nuestros padres internalizados dentro del yo. Jung dice son los dioses que están dentro nuestro. Valores, ideas que tomamos y las ponemos allí, entonces decimos, no puedo hacer esto. Ese es mi super yo. Como nuestros pilares de... Culturales, familiares, sociales, finalmente identitarios. Pero por eso tú eres un compendio de estas cosas, pero no eres tú. Si escuchas esto, te acercas mucho más a lo que tú en verdad eres. Pero no como una construcción de factores. Exacto. Más que lo que me pueda definir como... Exacto. Entonces, imagínense lo que pasa cuando tenemos una pareja al lado que también tiene otra cosa y también tiene un yo. Los cruces que hay.
son enormes. Entonces hay muchas cosas que nos están pasando al mismo tiempo. Ya. Hagamos un alto.